¿Sabía usted que los servicios de Pinkerton también están disponibles en Uruguay? Hablamos de la principal empresa de investigaciones del mundo, fundada en 1870 y con presencia en más de 150 países. Con Pinkerton es posible tomar decisiones que reducen riesgos y permiten resguardar el caudal de información de su empresa. Además, orienta en los criterios de selección de personal, previniendo conductas deshonestas. Estamos atentos para proteger su empresa, su marca y sus productos. WhatsApp 095 74 35 22. Somos Pinkerton. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos aquí con nuestra columna Vivir Seguros en Radio Carve, en Agenda Abierta, con Hernando Hernández, al que quiero saludar de inmediato, porque hoy tenemos además una entrevista de altísima calificación. Hernando, en función de eso quiero agradecerte la gestión. Vamos a estar hablando de un tema muy, muy vigente y para el que siempre tenemos, obviamente, muchísimas más preguntas que respuestas. Tiene que ver con la amenaza de los ciberdelitos. Hernando, buen día, ¿cómo te va? Muy bien a ti, buenos días a toda la audiencia de Radio Carve. Gracias también, Mauricio, por acompañarnos. El atentado a la Torre Gemelas del 11S, después de un año y medio de análisis, se concluye que la principal causa fue la falta de convergencia entre la seguridad de la información y la seguridad física. Más allá de todos los sistemas, de todo el dinero puesto, esa falta de convergencia en muchos países, incluido en el nuestro, necesitamos avanzar mucho. Hoy nos acompaña una persona muy prestigiosa, el ingeniero Mauricio Papaleo. Mauricio es director de Seguridad de la Información de AGESIC, que tiene que ver con el CERTUI, que nos va a explicar un poquito desde dónde se protege la seguridad de los sistemas informáticos, de los activos críticos, y ahí también nos va a explicar este proceso de activos críticos que en el mundo no solamente tienen que ver con el Estado, sino tienen que ver con algunos sectores de actividad, llámese la energía, llámese la educación, llámese la salud, llámese la seguridad pública y privada. Mauricio, la idea es poder compartir contigo, escucharte y ver también desde nuestro lugar cómo podemos aportar y mejor coordinar tu muy importante función. El auditorio es tuyo, Mauricio. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Hernando, en particular por la invitación. Para mí es un gusto y un placer poder estar acá y compartir estos minutos con ustedes. Bueno, tal vez, no sé si todos conocen, pero la agencia AGESIC tiene dentro de ella, da cabida al Centro Nacional de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática, el CERTUI, que es el Centro de Respuesta Nacional frente a cualquier incidente informático. Como bien decía Hernando, protege aquellos activos críticos de información del Estado, en principio, que son activos de información que son necesarios para asegurar y mantener el correcto funcionamiento de los servicios vitales para la operación del gobierno y de toda la economía, ¿no? Y una de las cosas que nombraba Hernando es cómo lograr esa sincronización o esa conjunción muchas veces entre lo público y lo privado, que es fundamental. La colaboración en este caso es crítica muchas veces cuando hay un incidente. Nosotros trabajamos con un montón de empresas privadas, las cuales no podemos pretender desde nuestra posición poder dar todos los servicios, porque tampoco fue diseñado ni creada de esa manera, y no hay ningún centro a nivel mundial que tenga las capacidades para poder dar todos los servicios por sí solo. Entonces hay que trabajar en un ambiente colaborativo, a nivel público y a nivel privado. En ese caso es fundamental. Lo que tú planteabas del 11S fue un ejemplo muy lamentable, ¿no? Pues se perdieron muchas vidas, pero en cualquier incidente que ocurra, la coordinación es fundamental. En el caso nuestro nos referimos a incidentes informáticos
tú estás del otro lado, como decimos, de los mundos, ¿no? En el lado físico, pero estos mundos se terminan tocando en algún momento, porque detrás de cualquier incidente informático siempre termina habiendo una persona que termina operando algo o haciendo algo para este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que esa coordinación es algo fundamental y necesario que hay que ir realizando y que hay que ir construyendo además, ¿no? Bien, bien. Quiero agregar en todo caso que el ingeniero Papaleo hace muchos años que ocupa distintos cargos en el Estado, además de director de Seguridad de la Información de AGCI, que es ingeniero en computación, se graduó en la Universidad de la República con especialidad en Arquitectura y Seguridad y una maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá. Y además se desempeña en estas áreas de las TIC desde el año 1990, realiza tareas que han abarcado operación, desarrollo, administración de infraestructura, fue gerente de seguridad de la información del Banco de Previsión Social durante más de 10 años, ni más ni menos, ha sido consultor en seguridad en empresa y docente de base de datos. Hago este breve repaso del currículum de Mauricio, porque en definitiva uno debería preguntarse, con el conocimiento, con el caudal de información que maneja, cuán protegidos en relación de pronto a otros gobiernos, a otros estados, estamos de estos incidentes, o sea, ¿cuán fuertes están nuestros activos críticos, Mauricio? Bien, es muy buena la pregunta, Daniel. Uruguay tiene una muy buena posición a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Tiene uno de los niveles más altos de madurez en seguridad de la información. Hay un modelo de madurez que publica el BID y la OEA, donde ese modelo de madurez tiene cinco dimensiones. En cada una de esas 5 nosotros rankeamos en 4 de esas 5 rankeamos en el lugar más alto. Y también estamos muy bien en el ranking de la ITU, que es el Instituto Internacional de las Telecomunicaciones, donde nada, en algún momento estuvimos en el tercer lugar, ahora estamos en el quinto, pero porque entraron otros jugadores que son muy grandes. Por ejemplo, en el último ranking entró Brasil, entró México, y bueno, eso también hace que los números se vayan acomodando, pero es un lugar muy importante. O sea, Uruguay tiene una posición muy respetada, y muy centrada a nivel en el espectro latinoamericano como uno de los países más avanzados en este sentido. De todas formas, hay que recalcar algo. Hoy en día estamos viviendo una situación muy crítica a nivel de recursos. Esto es un tema que no es solamente a nivel de seguridad, sino también a nivel de TI en general, y el país tiene un déficit a nivel de recursos en temas de seguridad. Ese déficit fue evaluado a principios del 2020 en cerca de esto fue escenario prepandemia, cuando se hizo el estudio, se precisaban 600 profesionales de seguridad. O sea que si en ese momento se hubieran colocado 600 personas capacitadas en temas de ciberseguridad, todas hubieran tenido trabajo. Yo lo que voy a decir es personal, no tengo un estudio detrás, me animaría a decirte que hoy tal vez estemos en más del doble. Tal vez hoy, post pandemia, estemos necesitando más de 1.200 profesionales capacitados. Evidentemente que no necesitamos que todos los profesionales sean ingenieros o que todos tengan una maestría o una especialización, pero se necesita en toda la cadena de trabajo tener profesionales formados. Nos pasa con muchas empresas privadas que van a buscar, empresas privadas no solamente del rubro, ¿no? Sino también empresas de TI, empresas que no son de TI, organismos públicos que salen a buscar al mercado profesionales y no los logran encontrar. Mauricio, Sí. una consulta para no distraernos en este asunto que me parece sumamente relevante. A veces también está en el imaginario el hecho de que es muy complejo acceder a este grado de especialización, que es, digamos, muy trabajoso el proceso de estudios, y eso de pronto no es tan así. ¿Cuáles son aquellas claves que podrían llegar a explicar por qué razón, Sí. habiendo lugares para trabajar, habiendo déficit laboral, no tenemos gente? Diste en el punto, porque habíamos hecho en 2019 se han hecho unos focus groups con estudiantes y justamente ese es uno de los puntos claves.
la percepción que tienen hoy en día los chicos de la profesión de ciberseguridad es esa que tú dijiste. Es algo que requiere muchísima especialización, lo ven más asociado al lado malo de la ciberseguridad y no al lado bueno, y se cree que uno tiene que ser prácticamente, tener una maestría para poder trabajar en esto. Eso es algo que tenemos que desmistificar para poder hacer. Esa es una parte, que no es para nada menor, que es un trabajo fundamental poder trabajar en deconstruir esa imagen que se tiene y poder hacerla accesible y que los chicos se interesen por esta profesión, que además no necesariamente hay que llegar, como digo, a una maestría, ¿no? Uno puede ser perfectamente un analista a nivel de las redes y centrarse en la seguridad de redes o en configuración de determinados dispositivos específicos. No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero no necesariamente uno tiene que tener un conocimiento, tener un coeficiente intelectual por arriba de 100, ni mucho menos. Esa es una parte. Por otro lado, también, si bien Uruguay tiene una posición privilegiada a nivel latinoamericano, digo, a nivel de las Américas, en tener especializaciones en seguridad de la información, no todos los países lo tienen, tener docentes muy buenos en este sentido y hasta doctores que están dando clases en este sentido, lo que no hemos logrado crear es la cadena hacia abajo, la cadena de carreras técnicas. En eso claro. nos encontramos abocados. Porque tú hoy podés tener una persona que puede estudiar un tecnólogo, que puede estudiar alguna carrera rápida donde en un año o dos esa persona está programando. Y hay otro tema que confluye también, y es un tema del mercado. Esto no es únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Un desarrollador hoy está muy bien pago, puede trabajar desde su casa perfectamente y tener un sueldo, trabajar para el exterior, inclusive, tener un sueldo que prácticamente en Uruguay muchas veces es inalcanzable. Entonces, lo primero que aprenden los chicos cuando arrancan porque para poder estudiar algo de seguridad informática, primero tenés que aprender informática. Y para aprender informática, lo primero que aprendés es a desarrollar. Claro, muchas veces es tanta la captación que ahí ya los tomaron y no hay otra cosa. Claro, Hernando, quiere hacer algunos comentarios, a ver. Un comentario, digo, de una experiencia positiva en Estados Unidos después del 11S. ¿Cuál fue? Y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Mauricio. La formación en seguridad, el CPP, que con algunos otros colegas tenemos, que es una formación genérica en seguridad, tiene su módulo de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque después del 11S se entendió que los profesionales de seguridad, tipo un médico de medicina general, debe entender de seguridad la información. Y lo que están haciendo ahora, te lo comento porque estás justo tú en el proceso pensando en capacitar a nivel medio en ciberseguridad, que debería tener formación de seguridad de otras áreas. Eso fue una buena experiencia. ¿Por qué? Porque se necesita tener un idioma común, necesariamente. Si no, para poder unir esos dos mundos, tiene que haber algunas materias que sean comunes para que ambos entendamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las amenazas de hoy tienen un elevadísimo porcentaje de ciberseguridad. O sea, el mundo nos golpea por ahí. Totalmente. Y déjame, voy a terminar una cosita de lo que le estaba diciendo a Daniel y voy a lo que planteaste porque es muy interesante, Hernando. Hay otro tema que es fundamental, Daniel, y es que muchas veces, además de que falta todo esto que estaba hablando, falta la concientización o la capacitación también de los directores de las empresas. Muchas veces no ven a la seguridad, y lo hablo en términos generales, como algo crítico o como algo fundamental. Y poder manejar los riesgos de seguridad a nivel del board de una organización es fundamental. Hoy en día no existe una empresa que no tenga sentado en ese board a una persona de seguridad y que le pueda hablar de los riesgos y que pueda hablar en el mismo idioma. Cierro, porque eso también es parte fundamental de que muchas veces por qué no se contrata o no hay mayor cantidad de empleos. Y yendo a lo que decía Hernando, totalmente de acuerdo, yo creo que ese lenguaje común pasa porque todos entendamos los riesgos de ciberseguridad, los de seguridad física y los de seguridad
de la información entendamos los riesgos de la seguridad física. Porque, a ver, todo esto comienza en algo físico. Es muy común el ejemplo, en varios casos ha ocurrido, de que alguien deja afuera de una empresa o en el estacionamiento pendrives desperdigados para que alguien los tome, y lo primero que generalmente hace la persona cuando tiene un pendrive en la mano que lo encontró es ir a enchufarlo en una máquina. Primer caso, craso error. Entonces, también desde la seguridad física hay que apoyar esa concientización y educar a la gente que los mismos problemas que existen en el mundo físico, que uno se cuida, que uno tiene alarmas, que uno se protege, que uno trata de tomar determinadas medidas, exactamente lo mismo, pero en otro tipo, es en el mundo virtual. O sea, cuando uno tiene un antivirus, cuando uno protege la empresa con determinadas medidas de seguridad informática, ¿qué es lo que está haciendo? Y básicamente es como el sistema de alarmas o el sistema de rejas que uno pone en su casa o en la empresa. Digo, y cuando contrata gente personas de seguridad informática, lo mismo que contratar una empresa de seguridad. O sea, simplemente que a veces no se ve que esos peligros en el mundo virtual son igual o peor. Y digo peor porque van mucho más rápidos que en el mundo físico. Van a velocidad del cable. Y ese es un tema que muchas veces no se ve. Perdón, no sé si... Está súper interesante. Hernando, ¿querés hacer algún apuntecito? Una pregunta le podría hacer, si a ti te parece, es en el proceso de mejora continua, que es clarísimo que tú estás liderando en gran parte, Mauricio, ¿cómo se prevé, cómo estás viendo la inclusión de eso que particularmente es un tema que me preocupa porque lo he visto en otros países, que el sector privado de las TI y el sector privado que no es de las TI participe en ese proceso y que eso se vea reflejado en un marco legal adecuado? Bien. No es fácil responder esa pregunta, Hernando. Por eso te la hago a ti, que sos muy inteligente. Muchas gracias. A ver, en realidad nosotros intentamos trabajar muchísimo en coordinación, en la articulación público-privado en todo lo que tiene que ver con TI. Eso es lo primero. Creo que, y espero, porque hay cifradas esperanzas en el país, que Uruguay está por adherirse al convenio de Budapest. Esta es una convención internacional, un convenio internacional sobre ciberdelito. El adherirnos a ese convenio de Budapest va a hacer que Uruguay tenga que legislar sobre ciberdelitos. Ya hay una iniciativa, hay una ley presentada en el Parlamento que está en temas de ¿cómo es que se dice? Cuando van, bueno, todas las organizaciones a consulta, Sí, ¿no? estudio de comisión, en este momento. Estudio de comisión, muchas gracias, Daniel. Yo creo que en la medida que los ciberdelitos, que haya una ley de ciberdelitos, que los mismos se tipifiquen, que hoy tenemos un montón de cosas que no podemos, que no se pueden perseguir, yo creo que eso también va a hacer que la seguridad física tenga que interactuar más, tenga que articular y tengamos que llegar a un nivel de madurez entre ambas partes. Evidentemente es un proceso, no va a ser ni porque Uruguay adhiera al convenio, ni porque Uruguay tenga la ley, que esto va, mañana de mañana vamos a estar todos trabajando en equipo y en conjunto, ¿no? Claro, porque como todas las cosas, esto requiere que se vaya evolucionando. También tenemos... Sí. Bien, bien. No, y después me gustaría también abarcar, porque nos quedan pocos minutos, lo que se señala ahí como activos críticos del Estado. Uno imagina desde la ignorancia de describir esos activos críticos como seguramente fuentes de energía, lo que tiene que ver con el manejo del agua potable, ni que hablar, los temas de seguridad a nivel de defensa y también del Ministerio del Interior. Después, yo que supongo que bajando algunos escalones está la información crítica respecto a las propias personas, ¿no? Porque así como también nosotros tenemos esa sensación inquietante de saber hasta qué punto saben de nosotros, hasta en la historia clínica, en las tarjetas, esta cuestión vinculada a las estafas, me gustaría saber si a toda esta complejidad se le añaden otras con el teletrabajo. O sea, uno debería asumir que estamos ingresando como a un nuevo mundo
donde también, si ya era complejo, si ya era necesario y era vital contar con elementos de ciberseguridad, me imagino que lo del teletrabajo debe agregar, porque ahí están comprometidos los trabajadores, que es la parte que está mencionada además en la propia norma, y las empresas, desde ya, que van a querer que la información que circula sea segura. Sí, y es bien complejo lo que estás planteando, Daniel. Por el lado de los servicios críticos, nosotros tenemos un marco de ciberseguridad a nivel nacional que es tomado como referencia, está basado en el NIST, en un marco de ciberseguridad del NIST y es tomado como ejemplo a nivel mundial, que la idea es que empezar por diferentes verticales a implantar ese marco de ciberseguridad y que comiencen a cumplir. Eso por un lado, evidentemente también de vuelta, es un proceso, ¿no? Esto no es de un día para el otro, lleva su tiempo. Complementando la respuesta con lo que tú decías con el tema del teletrabajo, por supuesto que sí, que aumentó y que incrementó los problemas de ciberseguridad y que los riesgos aumentaron mucho más. Teníamos antes de la pandemia esa concepción de que si uno estaba dentro de la empresa trabajando, uno medianamente tenía las cosas medianamente controladas a nivel de ciberseguridad, lo mismo que uno podría hablar a nivel de seguridad física, porque tenemos un perímetro, porque tenemos guardias, porque hay determinadas cámaras, determinados elementos. Con el teletrabajo eso se expandió y ahora, y siempre lo fue lo que voy a decir ahora, pero ahora pasó a ser fundamental la educación que tiene que tener el trabajador. Porque el eslabón más débil en toda esta cadena es uno mismo. Me pasa a mí inclusive, de que puedo recibir un correo de phishing, puedo recibir un WhatsApp que es malintencionado o que viene de otra persona que dice ser quien es, pero no es. Y yo, con un simple clic, ya está. Me bastó eso para que mi empresa esté en peligro o yo tenga en peligro mi propia información personal. Porque muchas veces uno se cree que es la empresa la que está en peligro. Muchas veces lo que hacen es tomar tu cuenta y desde tu cuenta acceder, por ejemplo, a tu historia clínica. Estoy diciendo algo, la historia clínica no es tan fácil de acceder con solamente la cuenta, pero tal vez a un registro, no sé, a tu correo y robarte información desde ahí. Y no, evidentemente no hackearon la empresa de correo, hackearon tu cuenta. Y desde ahí empiezan a tomar otras cosas y hace mucho tiempo hubo un ejemplo de una persona que prácticamente le destruyeron la vida, digitalmente hablando, porque le tomaron las cuentas, le tomaron todo y hasta los respaldos, y la persona tuvo que crear todo de cero. Y perdió todo lo que tenía, la historia, los respaldos que tenía en ese momento en la nube, ¿no? Tenía un iPhone, tenía su respaldo, y fue muy complejo, y a veces es muy complejo y no tomamos esas medidas. Entonces, resumiendo, sí, la pandemia incrementó muchísimo los riesgos. El teletrabajo hace que cada uno sea mucho más responsable de lo que está haciendo desde su actividad teletrabajando. Y hay que tener mucho cuidado. Tiene su lado bueno. Si somos conscientes y aprendemos de ello, también nos vamos a cuidar en nuestras casas. Bien, resulta curioso además que el sector público no está incluido, por lo menos en esta legislación aprobada hace algunos días. Hernando. Comentario lateral a lo que tú decías de tu preocupación. Hay un sector que ejemplifica muy claramente esa confluencia de riesgos, es el sector salud. En el mundo, la seguridad física, ¿cuáles son las tareas que tiene hoy en el mundo? Tiene que cuidar que no hagan violencia contra los profesionales de la salud, que es bastante habitual. Tienen que cuidar que no roben toda la información personal de la historia de salud de la persona, porque con eso después chantajean por la información. Ahí tenés bien clara la foto de la necesidad de converger la seguridad física, porque si tú tenés una persona que está mirando una cámara y no entiende lo vital que es la seguridad personal de la historia clínica de una persona que era tu inquietud, que es natural en la ciudadanía, no está haciendo la confluencia. Y al revés es lo mismo, la persona que tenga cuidado en la historia virtual, si la persona que tiene cuidando físicamente no entiende lo importante que es eso, el riesgo es mayúsculo. Ese es un caso que lo muestra
muy claramente. Mauricio. Tal cual. No, Hernando lo ilustraba con los temas de salud. Hoy en día los robos de información están todos los días, estamos viendo noticias, novedades, los engaños, y no solamente a nivel de salud. Pongamos el ejemplo más pequeño, la persona que trabaja con un notebook en su casa y que tiene su empresa montada ahí, y seguramente toda la información de esa persona está en ese notebook. Se la pueden robar en fracciones de segundo, basta con hacer un clic en un lugar equivocado o bajarse un programa que no es debido o tener una copia pirata de ahí. Y esa información quedó cifrada, inaccesible, y lo que es peor, le van a exigir un rescate, o muchas veces si no lo paga, se la van a publicar. Claro. Esto ocurre a todos los niveles. ¿Qué quería ilustrar con esto? La información de salud, por supuesto, es una de las más críticas, pero también ocurre a un nivel personal en una pequeña empresa. Claro, sí, Entonces, sí. Hay que tener, como decía Hernando, las cosas tienen que confluir y tenemos que entender que las medidas son fundamentales, tanto a nivel físico como a nivel lógico. Sí, sí, el tema del ciberacoso, por ejemplo, de las extorsiones que se realizan a través de Internet, y después vamos subiendo escalones, naturalmente, porque se habla de que en el futuro, bueno, estamos viviendo ahora padeciendo una circunstancia terrible entre Rusia y Ucrania, pero se habla también de que en el futuro la guerra puede también librarse en el terreno informático, a tal punto llega. Sí, claro. De hecho, generalmente, de vuelta, de lo más a lo menos, ¿no? Generalmente se dice que antes de hacer un ataque físico, hoy en día se realiza un ataque lógico para desvirtuar un montón de cosas de servicios críticos de la otra parte, ¿no? Claro. Y hablando de eso, y poniendo otro ejemplo también, estos ataques no solamente tienen que ser contra una persona adulta, pueden ocurrir hasta contra un niño que está jugando un juego y que tiene que comprar algo, intercambiar o poner o comprar, que muchas veces los padres compran también, y ahí pueden estar cayendo también en una estafa. Sí, o sea, me pasa. Porque además uno está, muchas veces por una cuestión de practicidad, asocias una tarjeta de crédito para distintas operaciones. Y el chiquito cuando ve que dice pagar, de pronto oprime ese botón y te pone en un lío bárbaro, ¿no? ¿Y estamos conscientes de eso? No, claro bueno, que no. Eso es lo mismo de tener la conciencia cuando estamos teletrabajando. Exacto, lo mismo exacto. que decía Hernando de cuidar esa información de salud, que la persona que está cuidando físicamente tiene que entender de lo que está cuidando. Y el cuento del tío, que siempre existió, ahora tiene otros instrumentos, otras herramientas que son ni más ni menos que el manejo extraordinario que tiene mucha gente de las tecnologías de la información, ¿no? ¿Hay hackers buenos? Sí, claro. Bueno, sí. En realidad los hackers buenos pasan a trabajar en los sistemas de inteligencia de los estados, ¿no? Después que son muy buenos hackers, son reclutados para el Estado, en general. Bueno. Mauricio, Hernando, ha sido muy grata esta charla y sobre todo muy, digamos, didáctica. Hemos aprendido bastante, pero seguramente quedan los puntos suspensivos porque hay muchísimo más para hablar. Así que en principio les agradezco mucho. Un gusto. Muchísimas gracias. El gusto es mío y Mauricio, tenés las puertas abiertas por este medio con nuestros vínculos y redes. Si querés hacernos llegar algo de información, algo de lo que tú quieras, y de futuro para esas coordinaciones tan importantes en tu rol. Felicitaciones y muy buena jornada para todos. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Saludos a todos, que pasen muy bien. Chao, chao. Chao, chao.